¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Continuamos con esta representación del boceto arquitectónico con acuarela. Vamos a proseguir con el pintado de esta ventana, que es muy similar a la que habíamos hecho previamente. Entonces agarramos azul Rusia y lo vamos a aplicar. Pintamos primero la ventana antes que la boquilla para que podamos tener margen de maniobra. Vamos así, metemos un poquito de azul más claro. Podemos dejar algunas partes blancas intencionalmente. Y podemos difuminar si queremos también. Luego vamos a irnos al pasto. Primero obviamente vamos a pintar lo que es la superficie del suelo, del pasto, y después iremos ya a los arbustos y la vegetación. Para hacer ese verde podemos agarrar amarillo ocre y el azul de Prusia. Vamos a pintar acá, más oscuro. Podemos dejar algunas partes en blanco. Vamos a meter algunos tonos más azulados y también unos tonos más amarillentos que se vayan difuminando, fundiendo, como ustedes lo vayan viendo. Y regresar un poco al verde que hemos hecho. Ahora vamos a trabajar en esta parte que es como la alberca. Vamos a pintar con azul de Prusia un filito. Dejamos ese filo blanco. Podemos enfatizar un poco este azul también. Ahora vamos a trabajar lo que son las texturas de esta parte. Y dijimos que vamos a hacer como un ladrillo aparente. Eso lo podemos lograr con el naranja, el amarillo ocre, un poco de café. Del otro lado también. Podemos variarlo también con un poco de unas tonalidades más naranjas. Podemos poner más o menos textura dependiendo de lo que ustedes busquen. Vamos a trabajar esta pared, darle un poquito más de sombra, ahora una sombra más seca, una pincelada más seca. Podemos lograr con violeta y azul de Prusia, que nos ayude a resaltar el elemento de fondo. Ponemos agua, lo trabajamos. Metemos matices. La pincelada puede ser en diagonal. Metemos más agua si se nos da. Dejamos el registro del pincel. Igual podemos hacer en esta otra parte del muro. Se puede trabajar. Meter agua. Ir dando textura. Dejarle claroscuros. Ahora vamos a pintar lo que es la boquilla. Hacemos un poquito más oscura en la parte de arriba. Acentuamos más. Muy bien, vamos a trabajar ahora en los arbustos. Vamos a usar un verde cromo, puede ser directamente o revuelto. Para los arbustos puede ser con este tipo de pincel. Podemos ir trabajándolos desde atrás. Metemos color amarillo ocre. Podemos ir dejándole algunas ramas que estén por aquí más sueltas. Hacemos alternadamente, nos venimos a este para dejar secar el anterior. Aquí con esta punta le puedo dar la figura que quiera. Una vez más estoy pensando que el sol está de este lado, entonces
Voy a meterle más sombra aquí de entrada, aquí y aquí abajo. Y vamos a meterle amarillo para meterle estos amarillos, y podemos meterle más agua para desvanecerlo un poco más, un poquito. Dejamos algunos blancos. Ahora nos vamos al en medio, vamos quebrando la mano, vamos a acentuarlo un poco más. Y ponemos amarillo ocre. Acentuamos un poco con el oscuro. Vamos a darle algunos toques a estos también. Si se fijan, es un proceso de ir afinando, sacando texturas, claroscuros, para que se genere la volumetría. Vamos a meterle una sombra aquí. Sacamos aquí. Ahora vamos a ir con esta palmera. Igual podemos aplicar la misma gama de tonos, azul de Prusia y amarillo ocre en este caso. Y vamos a ir sacando cada una de las hojas, dejando separadas cada una de las ramas de la palmera. Vamos a hacer estas tres y vamos a meterle más amarillo en las partes donde habíamos dejado en blanco. Ponemos más amarillo. Y vamos por el tronco, que puede ser también con naranja y con azul de Prusia. Nos da un tono medio grisáceo. Puedes poner un poco de amarillo también, ¿por qué no? Y acentuarlo, darle más contraste con azul y café. Una parte de acá, por ejemplo. Podemos seguir trabajando un poquito los arbustos o los podemos dejar así. A lo mejor el que está en primer plano le podemos poner alguno que otro elemento que le dé un poquito más de volumen. A lo mejor aquí abajo se sienta como más oscuro, salga más la profundidad. Vamos a ir acentuando ahora lo que es las sombras, algunas sombras. Por ejemplo, vamos a ponérselo en esta columna y la hemos retocado un poco. Y lo vamos a sacar un poquito más hacia el frente. Ponemos un poquito de agua al pincel para diluir el color. Igual en las ventanas se pueden ir haciendo más contrastes. Todavía aguanta un poco más de color. Podemos hacer esto, por ejemplo, imitando un poco como que la losa se proyecta. Luego podemos hacer la sombra aquí en el muro. Igual aquí, tocamos este pedazo. Y aquí donde me ha faltado. Ahora vamos con los arbustos, vamos a hacerle su sombra más oscura, un verde oscuro, amarillo ocre y azul de Prusia. Podemos dibujar la sombra, incluso la sombra del mismo edificio, sobre los arbustos. Queremos ayudarnos, podemos hacerlo con este pincel, hacerlo más extenso. Fíjense cómo todavía, a pesar de que ya está pintado, la acuarela aguanta todavía cierto nivel de capa, es decir, sin que se vea pastoso, ¿no? Yo puedo pintarle encima, veladura, aquí saco, remarco un poquito más, puedo retrabajar esa parte si quiero, como yo lo vaya sintiendo. La acuarela va a aguantar hasta el momento en que ya tienes tal número de capas que se vuelve súper oscuro, súper concentrado y pastoso el pigmento. Mientras no pase eso, tú puedes darte el lujo de generar texturas, contrastes, por ejemplo aquí con la alberca,
sacar unas manchas, ¿no? Más o menos sueltos, como tú te sientas. Estoy buscando la lectura de todo el dibujo, que se vean contrastes, que se vea que está lo suficientemente claro. Aquí voy a meter unos arbustos, un follaje más indefinido, un poco aquí atrás, ¿no? Así como indicando que a lo mejor por ahí pasan cosas. Voy a echarle agua para desvanecerlo. Podemos también ir trabajando un poquito cerros, no tanto para que no se cargue demasiado, pero bien podría venirse muy tenue, donde nos da cierta textura. Si se quiere, igual ese cerro de allá hasta el fondo también. Y acentuamos para que nos ayude a generar el contraste entre este elemento y el fondo, por ejemplo, ¿no? Entonces, de manera que podemos hacer una caligrafía, algo no muy definido, simplemente que nos ayude a traer el elemento arquitectónico hacia el frente, ¿no? A lo mejor aquí tal vez. Y se va volviendo como más amable. Puedo acentuar una vez más la alberca también. Hacerlo como ondas, si quiero. Yo puedo meter algunos tonos, sirven para el contraste. Y meter finalmente más oscuridad en esta parte, que se pierda esa oscuridad, que sea parte de lo indefinido, ¿de acuerdo? Ahora podemos ponerle también un poco de textura aquí al fondo, en el piso, pegado al cristal. A los cristales también podríamos trabajarlos un poco, si se quisiera trabajar el manguete o no, lo dejas así, no importa. Vamos a trabajar el manguete, por ejemplo, ¿cómo lo haríamos? Podría venir una parte aquí, otra por acá, aprovechando esta luz. Ahora en la ventana de arriba vamos a trabajar ese manguete y se lo vamos a poner aquí así. Mientras más nivel de detalle le pongamos, pues se va a ver un poco más realista, más terminado, pero también puede quedar como un nivel de boceto como más espontáneo. Creo que ahí lo podemos dejar por lo pronto. Si se fijan, el trabajo, resumiendo, pues consistió en trabajar primero el fondo, que fue el cielo, luego esta parte del cerro o del paisaje, siempre como una forma muy ligera, sin detallarlo en primera instancia, y uno va como recuperando esos volúmenes, esos brillos, esas capas, y poco a poco te vas dando cuenta dónde necesitas meterle más contraste, dónde lo tienes que dejar más claro, o obscurecerle o detallarle, por ejemplo, ¿no? Con estas pinceladas de ladrillitos. Pero fíjense que lo más importante es que la primera capa estaba más oscuro en esta esquina y más claro, ¿no? Como un efecto de refracción de la luz que rebota por varios lados. Igual aquí, ¿no? Es un poquito más oscuro aquí, es más claro y le da esta sensación de perspectiva, ¿no? Al color. Y encima de eso ya se puede pintar la textura y más o menos te va dando como un elemento integrado. Igual aquí, se fijan, es más oscuro, hacia más claro, oscuro a claro, oscuro a claro. Tiene como una secuencia, pues tiene como una lógica. Espero que se diviertan pintando en esta cuarentena. Saquen su artista interior.